Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un agradecimiento precisamente a todos los suscriptores, a toda la gente que deja su like, ya que eso hace posible que este canal siga creciendo y sigamos abordando temas de interés general sobre electrónica, sobre técnicas de soldadura, sobre instrumentos o herramientas relacionadas con esta afición. Más que un trabajo, una afición, yo no lo veo como un trabajo porque para mí es un placer trabajar y hablar sobre estos temas. Por esa razón, durante los últimos 35 años, pues me he dado a la tarea de disfrutar esta especialidad, ¿sí? Eh, en este caso, bueno, pues reitero mis agradecimientos a la gente que ha apoyado este canal, que sigue los videos y que nos ayudan también con sus comentarios para mejorar. Hay muchos puntos que debemos de mejorar y también pues invitarlos pues, a que participen más precisamente en los comentarios y pues que hagamos una comunidad cada vez más grande y cada vez más interactiva entre ustedes y un servidor, ¿sí? En la academia, pues nosotros principalmente, bueno, yo tengo aproximadamente 20 años de dedicarme precisamente a la docencia y pues he observado varios cambios que ha tenido la técnica en cuanto a las reparaciones, en cuanto al tipo de herramienta que se utiliza. Y por ejemplo, pues ya no es muy común observar este tipo de cautines. Este es un cautín de pistola. Los cautines de pistola pues, cuentan con un sistema llamado de transformador, similar a lo que es una máquina para soldar grande como la que utilizaban los herreros, ¿no? Hoy en día se utiliza ese tipo de máquinas, pero ya tienen una tecnología mucho más eficiente que se llama inverter. Eh, en la década de los 70s, 80s y parte de la década de los 90s, en México, empresas como Web Maciza, como Adir, que es esta pistola es Adir, ya es de las más recientes, quizá unos 20 años, porque bueno, la calidad también pues fue decayendo un poquito, ya que este plástico pues, ya no es baquelita, no es como la pistola que les mostré de color rojo, que era Web Maciza, que bueno, esa tiene conmigo más de 35 años. Esta pistola, pues, es un poquito más reciente, pero trae precisamente el mismo principio de funcionamiento. Entra la corriente alterna, el voltaje de alterna, aquí en México es de 120 volts. Entra este transformador, bueno, este primario de este transformador, y por medio de este núcleo se induce, ¿verdad? Se induce a este otro embobinado que es el secundario. Aquí, pues, el voltaje, que aquí es muy alto, de 100 volts, aquí, pues, el voltaje disminuye a, a 5 volts, a 6 volts, ¿sí? O menos, ¿ok? Y la punta, precisamente la punta que hace la transferencia térmica en estas dos terminales de cobre, es la que precisamente va a aumentar la temperatura aprovechando el exceso de corriente que vamos a tener por aquí. Entonces esto viene siendo una especie de resistencia, ¿sí? Esta punta constituirá una especie de resistencia y que va precisamente a convertir la corriente, ¿sí? Es un transductor que va a convertir la corriente eléctrica, o más bien va pues a manejar aquí corriente eléctrica
Y esta corriente, al tener una resistencia muy baja, al ser esto un metal y pues prácticamente un conductor, un cortocircuito, pues aquí tendremos pues mucho calor, ya que una de las manifestaciones de la corriente eléctrica pues es generar calor. Entonces tenemos este transformador con un primario y un embobinado secundario con muy poquitas espiras, muy poquitas vueltas, pero con un alambre, esto es alambre de un calibre pues bastante grueso, ¿verdad? Como verán, pues, es un calibre quizá superior al calibre 1, quizá el calibre 2, y es puro cobre, ¿sí? Es un material conductor que a su vez pues va a conectar a esta, como habíamos dicho, esta punta, y esta punta va a ser la labor de calentarse al rojo vivo incluso y poder fundir la soldadura. Bueno, pues nosotros aquí vamos a tener también un indicador de encendido y este es el gatillo precisamente que va a hacer aquí contacto, ¿sí? Y va a conectar la corriente alterna al transformador. ¿Cómo lo vamos a observar en unos momentos? Entonces ya está energizado, ya está conectado. Entonces vamos a, ¿sí? A generar aquí el encendido, ¿sí? Entonces, esto obviamente pues solamente se debe de usar poco tiempo, el tiempo que vayamos pues a, a calentar en este caso la punta para que pueda fundir la soldadura. En aquella época utilizábamos soldadura de más de 1 milímetro, incluso había soldaduras más gruesas que esta, ¿sí? Esta es de 1 milímetro. Utilizábamos soldaduras todavía más gruesas de 2 milímetros o hasta de 4 milímetros. Y usábamos pasta para soldar. Aquí sí se necesitaba pues lo que llamamos la pasta. Entonces vamos a tratar de fundirla. Aquí el problema que tiene este cautín es que a lo mejor hay que cambiarle la punta porque ya no funde, ¿sí? Tenemos un problema de que ya no funde, ya no hay la transmisión de pues ya la corriente eléctrica cruza por aquí, pero aquí está tan oxidado que ya no es capaz de fundir, ¿sí? La soldadura, además de que presenta aquí un fallo, ¿sí? Aquí el embobinado presenta un fallo, una especie de daño, un sobrecalentamiento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, pues se tendría que sustituir precisamente este embobinado primario y sustituir ¿cómo se les dice? Estas bases para los tornillos que van a sujetar la punta y que van a permitir la transferencia de la corriente a la punta, ¿verdad? Por medio de estos tornillos, ya que esta pieza, pues, como se ve aquí, está rota, ¿sí? Entonces, ¿en qué se ocupan este tipo de cautines? Bueno, en general para reparaciones propias de electrónica en circuitos impresos, en circuitos True Hall o en circuitos SMD, pues ya no tienen aplicación. Prácticamente ese tipo de equipo, esta pistola, pues la emplearíamos, ¿sí? La emplearíamos pues prácticamente en retocar soldaduras, en amarres, por ejemplo, generar soldaduras en amarres de instalaciones eléctricas o de transformadores o en electrónica de potencia para soldar caimanes o terminales o pues trabajos un poquito más rudos, ¿no? Sí.
En electrónica de laptops, de celulares, pues este tipo de herramienta ya no nos va a servir, obviamente, porque nosotros ocupamos puntas muy finas en el caso del cautín de lápiz, ¿no? Además de que esto ya es una herramienta pues mucho más profesional porque hay un control de temperatura, ¿sí? Y pues evitamos así quemar pistas, botar pistas y dañar semiconductores, que son muy delicados con respecto a la temperatura. Bueno, pues les agradezco mucho, jóvenes, pues, pues ver estos videos de alguna manera, pues para que los jóvenes vayan conociendo un poquito más la herramienta, ¿sí? Y el por qué hoy en día, por decirnos acá, pues era lo que más usábamos, ¿no? ¿Sí? Lo que más usaba, este tipo de cautines, y se soldaba en general en zapatas, se soldaba en... Entonces, atención, no olviden suscribirse y dar like